Hola Eli, ¿cómo estás? Hola, Bella, bien, ¿y tú? Bien, bienvenida aquí de nuevo aquí a Explorando Senderos. Es la segunda vez que hablamos contigo y yo Sí. estoy muy feliz de poder hablar de nuevo contigo. Así que para mí es un gran Repa- orgullo. Repitiéndome el plato. Claro. Y antes de comenzar con las preguntas y abordar este tema, me gustaría también aprovechar de decir de que si tienen algunas preguntas, para no, de alguna manera, no se vayan perdiendo ahí en la sección de los comentarios, invito a todas las personas a que hagan sus preguntas en la burbujita donde está el icono de pregunta, y al final del live vamos a estar respondiendo a las preguntas que estén ahí y las preguntas que hayan sido recopiladas a través de las historias en los días anteriores. Y ahora entonces, ¿por qué vamos a conversar sobre la unicidad? ¿Por qué es tan importante de abordarlo y comenzar ya a tocar este tema en nuestra cotidianidad, en los días de hoy especialmente? Mm, Querida, eh, invitadísima. yo siento, Maca, que ya llevamos un par de años en una frecuencia en donde hemos estado constantemente durante siglos actuando desde el juicio. Qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y nos vamos llenando de limitaciones porque solo son puntos de vista personales. La manera como yo considero que se debe vivir el amor no significa necesariamente que es la real forma en que el amor quiere manifestarse. Entonces, desde esa base, que solo conocemos una parte de esta verdad, que está teñida, por cierto, por nuestro punto de vista, es un poco mezquino creer que tenemos el derecho de exigirle a un otro cómo actuar. Claro, de controlar Entonces, tanto. exacto, porque básicamente viene desde ahí, pues desde el control. ¿Cuánto esta persona cede a lo que yo considero que debe ser una buena pareja? Y esa persona deja de vivir en su verdad, en su coherencia. Claro, en su Entonces, esencia natural. exacto, entonces nos mantenemos un poco atrapados, ¿cierto? En el juicio, en lo que no me gusta del otro, en lo que quiero que cambie el otro, en lo que yo creo que debiera hacer esto, y nos basamos en el juicio y no nos damos cuenta que la realidad que yo vivo está determinada por la realidad que yo creo en mi mente. Y si de todo hago un punto de vista definido, fijo, estructurado, rígido, es muy probable que mi vida se mueva dentro de la dificultad, dentro de la rigidez, porque yo con mi fractal creador estoy tiñéndolo de esa manera. Ujú. Entonces, es necesario que seamos capaces de reconocer nuestra esencia del todo para que salgamos del rol que llevamos ejerciendo hace siglos, que es simplemente criticar y enjuiciar. Por estar enjuiciando el que no me gusta cómo actúa, no sé, mi pareja, me pierdo de la oportunidad de ver qué es lo que yo tengo que mejorar como ser humano. Entonces, el juicio solo nos distrae de la pega que hay que hacer. Exacto. Y la Sí, unidad total. entonces es ir a mirarnos. Sí, y de hecho, qué bonito también, me gustaría rescatar esto un poco de, venimos hace mucho tiempo también viviendo en esto de la polaridad, o sea, bueno o malo, como tú misma Mm. mencionas, y estamos acostumbrados a llevar esa polaridad también en toda nuestra comunicación, ya sea física, verbal, expresiones, o sea, como que de alguna u otra manera, toda la polaridad que de hecho que también viene un poco a que
ok, podemos entender de que aquí hay polaridad, lo podemos entender, ¿cierto? Sí. Claro. Pero, ¿qué hemos sacado positivamente de esa polaridad realmente? ¿En qué nos ha beneficiado realmente? Es que siento que em, la, bueno, desde Access Consciousness y desde Access Bar es súper importante estar siempre en la pregunta para no estar en la conclusión, porque cuando hacemos la conclusión lo hacemos, lo definimos, entonces ya lo estructuramos. Pero se podría considerar que, que necesitamos entrar en el cuestionamiento constante simplemente para experimentar, para experienciar la vida. ¿Cachai? Como no hacer juicios de nada, no hacer juicio de, ay, es que lo estoy haciendo súper mal como polola, lo estoy haciendo súper mal como mamá, eh, Claro. porque ese juicio solo me está alejando de mi verdadera esencia, que es que, que, claro, todos lo decimos, es que todos somos uno, pero es que estamos hechos de una única conciencia que nos ve completamente perfectos, o sea, el hecho de que cada ser humano, etérico, sutil, físico, atómico, de cualquiera de las densidades, de cualquiera de las dimensiones, el hecho de que exista es porque tiene la característica de sagrado. Mm. Y entonces todo tiene un carácter de sagrado, por ende no hay error. No hay error en la existencia. Solo hay error cuando yo en mi mente creo que mi mente es la conciencia y la mente individual eh, jamás va a poder mirarse a sí misma porque está contenida dentro de la conciencia. La conciencia puede ver a la mente individual del ser, pero no al revés. Mm. Entonces, ahí también somos capaces de confirmar que absolutamente todo lo que imaginamos o todo lo que pensamos que es ilusión no es real. Entonces, cuando estamos en la mitad de la noche despertándonos a las 3 de la mañana por ese conflicto que necesito resolver y que me angustio y que pierdo 3 horas de descanso porque estoy pensando, en ese momento en que llevo 3 horas pensando y que estoy con insomnio, debo ser capaz de decir, hey, estoy sufriendo por un escenario que por el momento es una ilusión. Porque si no se puede solucionar a nivel de la mente, del pensamiento, es porque no está la solución en ese plano, está en otro plano. Entonces tengo que hacer los movimientos. ¿Y cómo hago los movimientos? Dándome cuenta que estando en ese nivel no puedo solucionar desde la mente. Entonces al final siento que la unicidad es lo que nos hace comprender que en todo tiene que llegar un punto de rendición o aceptación. Súper. Y por ejemplo, porque yo creo que aquí ya, de hecho, ya entramos a hablar, como que ya creo que la importancia de conversar esto ya como que efectivamente es algo que no nos condiciona, pero si bien es algo que es como algo que habitualmente nosotros solemos un poco caer o hacer, pero de una manera inconsciente, y la inmunicidad es algo que, como tú misma dijiste, es una conciencia, hay una conciencia colectiva que también me gustaría también entrar a abordarla ahora, como, por ejemplo, ¿qué entendemos? Ok, ahora que estuvimos hablando un poco de más o menos de por qué la importancia, pero ¿qué es la unicidad? ¿Cómo la entiendes tú desde tu experiencia, lo que es la unicidad y cómo también se puede transmitir para que la gran mayoría de las personas puedan, como quizás en palabras simples, poder entenderla y hacer el clic de alguna u otra manera? Para mí, la unicidad se podría decir que es como la conciencia y el reconocimiento de nuestra existencia en totalidad.
No estamos divididos, no estamos segregados. No es que yo soy una partícula de Eli y tú eres una partícula de Macarena. Somos, claro, eh, porque estamos en esta dimensión fisicalizada que necesita comprender desde la separación y la identificación, es que nos vemos separadas, ¿cierto? Yo veo a la Maca que está en su casa, tú ves a la Eli que está acá, Sí, pero somos un mismo somos un mismo organismo viviente. Es como, es como todos los componentes que forman una célula. No pueden ser célula por separadas. Tienen su rol fundamental solo cuando están en esa estructura total. No puede sí, existir por separado. Y eso es lo que somos nosotros, pero se nos olvida porque nos compramos mucho el cuento de la existencia humana, como que al ser humano nos hace falta como volver a jugar, como entrar en ese estado de disfrute constante, sin cuestionamiento, como cuando uno es chico, uno está jugando ya, los niños están jugando, estaban jugando con esas pelotas de plástico que venían con la figura del mapa mundi, ¿te acordáis? Que las vendían en los kioscos, ya, habían hecho las monedas para comprar la pelota. Y de repente alguien chutea la pelota, se rompe y perdieron la pelota y aún así dicen, ah, no importa, no sé, yo tengo una media, sigamos jugando. claro. Y la, Tienen la como un juego. realidad, la realidad no los domina a ellos dominan la realidad. Sí, Y porque están obviamente también en el tiempo presente. Entonces eso también es un llamado de estemos en el tiempo presente. Estoy segura que cuando uno está ahí es la locura máxima, por ejemplo, de que tiene que pagar una cuenta y no tiene las lucas. Porque ahí es cuando uno dice, no, es que no es tan fácil no salirse el como tema de del, la... el tema del dinero y todo eso tiene una presión muy fuerte en las personas. Exacto. Sí, Entonces, ya, supongamos que ya tengo que pagar una cuenta y son las 5 de la mañana y ya no pude reunir el dinero. ¿Tiene sentido que a las 5 de la mañana, después de 4 días que no he dormido bien, esté por quinta vez repasando una y otra vez en mi cabeza cómo lo debía haber hecho para haberme conseguido el dinero que no me conseguí? Es absurdo, es como, de verdad, ser consciente de la tortura que me voy a hacer, de lo que significa no descansar, de no dormir, por un problema que ya no está en mis manos. sí. Y ahí es No, cuando uno pues, tiene que elegir soltar. exacto. ¿Sabes que cuando te estaba escuchando, me vino a la mente un poco esta relación de la energía femenina y masculina, un poco como, porque la masculina se asocia mucho a justamente a la acción, a hacer Mm, muchas cosas, a concretar, ta, 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 ta. Y la femenina es más de emocionalidad, más de justamente quizás sentirnos en unión. Entonces, exacto. eh, siento que hay un punto en donde quizás desde, o sea, culturalmente o por muchos siglos se viene viviendo quizás fomentando mucho la parte masculina como única medio de Sí, vida sí, o para satisfacciones y para tener realización y todo, pero dejan totalmente de lado la otra mitad que es justamente la que permite sentir y permite vincular también con el goce de las cosas que uno hace. Entonces, al final, exactamente. venimos muy enfocados en lo material al final, por todo Claro, eso. claro, y es bueno lo que dices, porque ahí está plasmado por ejemplo, un polo no está por sobre el otro. En este caso, hablándolo con el dinero, no necesitamos que solo el polo la energía masculina esté más presente que la energía femenina, porque se requiere, porque el ciclo de la vida misma, es de expansión y contracción permanentemente.
me lleno de aire, me vacío de aire, o sea, estoy permanentemente en el entrar y en el salir. Es fluir, es movimiento constante. Entonces, necesito recibir, estar en esa permisión de energía femenina, de recibir lo que está ahí, de no estar presionando, y cuando ya siento el pulso, ok, me muevo para que a eso que necesita esa acción se eche a andar, pero escuchándonos, escuchando el cuerpo, que fue lo que hablábamos mucho la vez anterior que estuvimos compartiendo sobre de la inteligencia y la comunicación cardíaca, de escuchar el cuerpo, porque solo así vamos a entrar en coherencia, y si estamos en coherencia, todo lo que podamos crear va a ser contributivo. Exacto, totalmente. Y de hecho, ahí también se viene un poco a la mente que si uno ve todo como los ciclos naturales, tienen justamente esto de, tienen más que sabidos el soltar, es como esto de morir para volver a Exacto. renacer. Y nosotros tenemos mucho miedo a eso, porque justamente estamos en la parte más concreta de que queremos Mm, todo que esté de pie. O sea, si se tambalea o no sé qué, pensamos al tiro que no, 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 eso no es bueno, eso no es bueno, eso es malo y miedo y ay, ¿qué va a pasar? Y no sé qué, y se derrumba todo, ¿cachai? Entonces exacto. también viene un poco eso de que si nosotros, como tú dices, no es un aspecto mejor que el otro, es el complemento, lo que de alguna u otra manera nos ayuda también a darnos cuenta de que es justamente este complemento más de la energía femenina que nos falta un poco, como más de integrar en nuestra cotidianidad, Mm, como más como normalidad también, es justamente esa parte la que nos enseña a enfrentar los cambios, a enfrentar ciertas cosas que nos agobian mucho y que nos hacen estar cada vez más desconectados de uno del otro. exacto. Porque, ¿viste? Porque como estamos en dualidad, creemos que para ser más eficientes tenemos que estar más en la acción, en la pila, en estar así. Ah, no, para ser mejor amante tengo que estar más en femenino, receptiva, súper suave, súper dócil, pero somos movimiento constante, entonces estamos durante el día. Bueno, el mismo ciclo circadiano tiene sus timing en la naturaleza, en nuestro cuerpo, en nuestras glándulas hormonales, todo, para que cada rol lo cumpla de la mejor manera porque necesitas estar en ese rol. Entonces, por eso es como yo no veo, no concibo poder ver la vida buscando el no enjuiciarla. Mm. Como, no sé, empiezo con una crítica y al tiro, oh, ya, estoy enjuiciando. ¿Aporta esto? ¿Crezco? ¿Es contributivo esta crítica? Ah, y me permite estar constantemente como, Entrenando o exacto, reenseñando quizás los hábitos esto, que están ahí, que ya aprendieron de una manera, entonces ahora hay que enseñarle de nuevo. O sea, es como exacto, todo eso para enseñarle desde ahora de los nuevos conocimientos. exactamente, eso mismo, así. Y es Así súper que, normal, o sea, también me pasa o sea, uno lo sabe, uno dice, sí, pues uno debería estar en esa, uno no debería hacer ciertas cosas, o más que no debería, uno debería aceptar también ciertas cosas, etcétera, exacto. pero uno no se da cuenta el automático. Y el Mm, automático a veces agarra pero lo importante es lo que tú dices, como de poder hacer el frenazo mm. y darse cuenta, porque ahí es donde recién está la posibilidad de hacer el cambio. El Exacto, paso y a eso es paso. la conciencia, pues, la elección, la elección. Ah, ya, estaba haciendo esto que no era lo adecuado. Por ejemplo, me voy a poner a pelar a alguien. Ah, y estoy ahí empezando a pelar y me doy cuenta, soy consciente, ¿y qué es lo que me regala ese momento de conciencia? Elegir. ¿Continúo? ¿Continúo pelando? Si continúo pelando, estoy conscientemente siendo anticonsciente, porque sé que no aporta.
Bueno, me lo banco, soy anticonsciente. O si no, digo, ah, no, esto no tiene ninguna contribución. No, ¿sabéis qué? Está súper bueno el camino para donde iba el pelambre, pero mejor dejémoslo hasta acá. Y, Claro. y es elegir en permanente, todo el tiempo. Entonces, cuando alguien dice, eh, no sé, que le cuesta mucho salir de alguna situación, a veces realmente porque uno no quiere, Mm, porque no lo estás eligiendo, porque si lo quisieras, si quisieras terminar una relación tóxica, la terminarías. claro. Pero Entonces también siempre tiene que ver con yo eso. creo que también hay un proceso, ¿no? O Sí, sea, creo que, como tú decís, creo que lo más importante es justamente la decisión. O sea, yo mm, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero también, porque quiero decir esto, porque a veces quizá está esa presión de hoy parezco tonto, tonta, porque no lo he hecho, no lo he hecho, y quizás no está ahí. Algo pasa contigo que no estás permitiendo pasar el proceso, porque hay claro, ciertas cosas, como, o por ejemplo uno dice ya, chao, corto la relación, pero después tienes toda la ganas de volver, a pesar de que sabes que es algo tóxico, porque no viviste el proceso también, de como para poder soltar. O sea, para mí claro. el soltar no es solo decir como, ya, chao nomás. Es la actitud, la voluntad, es como todo lo que Es, te mueva hacia el es forma. que, claro, pues eso es como la elección está determinada por la acción. Elijo y lo que elijo lo manifiesto. Y ahí puedo actuar en coherencia o no conmigo misma y con la vida que digo o quiero tener. Claro. Qué importante igual eso y que, por ejemplo, porque tú dices, claro, es súper importante la toma de decisión, o sea, el que una persona tome la decisión realmente de querer hacerlo. Tú dices, una de las cosas que impiden a las personas es justamente el que no quieren hacerlo, no quieren el cambio de alguna manera. Entonces, ¿y qué factores tú piensas que nos impiden y nos alejan un poco de tener un poco la conciencia también de, de poder abrirnos a todo esto que es como una energía amorosa para con nosotros, pero también de tomar la decisión de hacer cambio de switch en función a una unicidad? Yo creo que es precisamente el miedo que el ego genera, porque el ego tiene su razón de existir, porque es individualidad. Entonces, cuando una persona inconscientemente tiene toda su existencia, su validación, su autoestima puesta en el afuera, eh, cuando se presenten estas oportunidades en donde hay que abrirse 100% a la conciencia, vamos a temer porque es una muerte. Dejo de ser esta identificación, esta personalidad con la que me identifico y creo que soy, y no porque no solo soy consciente de que es un rol, esto es un juego, la Eli es un rol en esta dimensión. Eh, pero eh, si no me compro ese rol, voy a comprender que soy mucho más que esa identificación, entonces que la muerte no existe como muerte, es solo una transformación y también se transforma nuestra conciencia en ese proceso, porque solo en la muerte yo creo que somos conscientes realmente de la totalidad que somos. Claro. Como que en la muerte de alguna manera sentimos nuestros grandes poderes, o más que poderes, Mm, nuestra capacidad de levantarnos por nosotros mismos. Y que en verdad nosotros somos fuertes, tenemos una capacidad de poder levantarnos y ayudar a otros con cosas muy sencillas, pero que son tremendamente transformadoras para el resto de las personas. Pero exactamente. por ejemplo, ¿qué le podrías decir? Y quiero tocar esto porque me viene un poco a la mente como en el caso de una persona que, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen depresión,
que ahí el caso es que realmente sienten que todo se le va Mm. encima. Como que ahí no conecta mucho, no le es tan fácil conectar con esa fuerza. ¿Qué, qué podríamos hablar quizás un poco como en esos casos, uniéndolo con lo que estamos ya conversando? Yo siento que como vi- pucha, es que puede sonar muy contraproducente lo que voy a decir, pero es que siento que las emociones están para ser observadas y atendidas. Entonces, una persona con una depresión, más que tratar el síntoma, el cuadro ciclotímico, el cuadro depresivo, los problemas para dormir, el insomnio, etcétera, sea capaz de conectarse y comunicarse con esa conciencia que es ella y que pueda ver dentro de sí qué es lo que le está mostrando esa depresión. Claro, Porque siento que son experiencias que elegimos un poco para despertar ciertas virtudes divinas. exacto. Eh, O sea, es muchas de las cosas que como, nos pasan por elección al final. Pero claro, volvemos al... como, como, como no podemos ir por la vida como creyendo que todo lo que nos pasa es un castigo. Porque, por ejemplo, eh, hay mucha gente que cree en el karma y, y mi creencia del karma no es como el castigo, no es como, ah, ya, porque yo en la vida no sé cuánto fui tal persona, en esta vida voy a tener que vivir esto y esto es como, de verdad, yo no creo que una conciencia tan perfecta como la que nos crea pueda tener una mente tan retorcida para decir, ah, entonces yo quiero que aprendas con castigo y con dolor. Ah, No, creo que es una manera que también tenemos nosotros para un poco actuar desde la resignación, ¿cachai? Y no como decir, ok, si me está pasando esto, esta es una oportunidad para transformarme. ¿Qué hay aquí? Universo, muéstrame cómo puede mejorar esto. Y no claro, hacer una conclusión de, ah, no, es que el karma, porque yo en la vida pasada fui una bruja negra y hice magia negra, entonces aquí ahora me toca estar enferma. claro. Creo que, creo que todas las experiencias tienen el potencial, sean experiencias amorosas o dolorosas. Todas las experiencias que vivimos tienen el potencial de conectarnos con nuestra grandiosidad. Porque es la manera en que tengamos de convencernos de decir, oye, sí, de verdad somos uno, de verdad somos una conciencia unida, de verdad el amor tiene una capacidad de transformación, regeneración tan absoluta que no lo hemos visto, Exacto. pero preferimos creer que es más fácil seguir pensando en que hay cosas buenas, que hay cosas malas y nos quedamos en lo que ya Justamente, sabemos. exacto. Y de hecho ahí también volvemos a esto de la elección, que yo creo que es justamente como que al final todo te regresa a ese punto de escoger. Sí. Y cómo vamos, o sea, y ahí me gustaría entonces, como volvemos a ese punto que es central, ¿qué nos pudieses contar ahora profundamente sobre justamente ese punto clave de elección en ciertas situaciones en nuestra vida? Eh, es que hay que ser cabronamente directo con uno mismo cuando está en esos momentos. Porque cuando viene el proceso difícil, ¿cierto? Incómodo, eh, estamos primero con el control. No, yo quiero que esto se solucione de esta manera. Casi que le ponemos fecha, inicio, término
Colores, todo y así. exacto. Y la realidad es que no tenemos el control de nada, no podemos controlar nada. Entonces, lo único que podemos hacer es elegir. Entonces viene la locura, ¿cierto? Viene esta experiencia incómoda. Claramente voy a entrar en el drama. Ay, pobre de mí, es que ¿por qué? Que todo, tengo todos estos traumas que no he resuelto. Entonces, por eso yo todavía sigo viviendo esta experiencia, porque son tan dolorosas, porque solo así voy a sanar. Y me empieza a contar una triste historia y me la sufro y la lloro y me convenzo de esta mentira, que es una mentira porque no está siendo real, porque está solo en mi imaginación. Y ahí es cuando uno tiene que decir, corta el show. Para el show, hermana, por favor. No, Cortémosla con no el... somos, no estamos en la teleserie ahí de todo eso. Sí, O sea, que ese es el tema, que es como se conecta con el victimismo igual, sí. que tendemos mucho a victimizarnos también, pero ¿y por qué? Esa es la pregunta, es como, ¿por qué toda esta tendencia a eso? Porque si, siempre tiene que ver con el beneficio. Si yo me victimizo de algo que me pasó, no me hago responsable. Si no me hago responsable, permito que otros solucionen las cosas por mí. Entonces, ¿qué más fácil? ¡Pum! Listo. Claro. ¿Cachai? Y además, eh, somos tan creativos los seres humanos, plagiamos realidades. Yo, como nací en una familia de campo, en donde siempre se decía que los hombres eran infieles, me atraje un pololo infiel. Yo plagié la realidad de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela y de mi tatarabuela, de que todos los hombres eran infieles. Y me dije a mí misma que esa era la verdad y que esa era la realidad que yo iba a querer. Cuando no elegí esa realidad me gusta, no, no me gusta. La vuelvo a elegir? No. ¿Hago algo diferente? Sí. ¿Cortamos el patrón de relación tóxica? Sí. ¿Nos reímos de la situación? Sí, porque según yo, la mejor manera de ser consciente es riéndonos de nosotros mismos. Total, totalmente. Por- No tener porque, miedo a eso. exacto, porque te reí primero decir, puta que soy absurdo. Cómo estuve sufriendo 3 horas de la noche por esto que ni siquiera se iba a solucionar? Luego es como decir, no sé, no hay necesidad de entrar en esa profundidad y la teleserie. No hay necesidad. No, ya, Y pues ahí está no. el tema de, ¿será que las personas no son conscientes de que uno puede salir de esa teleserie, o sea, de ese patrón? O sea, de esa Sí. búsqueda de plagio de realidades. O, o más bien, no es que no sean conscientes de eso, sino que simplemente escogen porque es algo que conocen y no simplemente no se atreven al cambio, a algo que es desconocido, o son Ahí yo, ambas cosas. Yo siento que depende de la persona, pero en algunos casos puede ser ambas, porque tenemos que recordar que hay memorias y creencias que están puestas de manera inconsciente, que nosotros no las reconocemos. Que de hecho la única manera de conocer nuestro inconsciente es ver qué cosas incómodas nos pasan para ir más o menos mapeando dónde está. ¿Cachai? Entonces, darnos cuenta que no tiene nada de malo reconocer que en algo no me la estoy pudiendo. eh, con eso decir, ok, quiero elegir algo diferente. Luego de que elijo algo diferente, no sé, busco la manera de recordar que, que, no sé, que la entrada y la salida a este juego es fácil. Mm. Nosotros tenemos la llave. El tema es que se nos olvida de que entramos a esta sala de juegos de rol
y nos convencimos tanto del papel que estábamos jugando que creemos que de verdad estamos atrapados ahí y que no podemos abrir la puerta cuando queramos salir. Exacto. O sea, ahí también va un poco con el tema esto del yo soy, ¿o no? Porque Mm, es mucho esto de yo soy tal persona, me formé de esta manera y no voy a cambiar. Hay mucho que se escucha, o sea, se escucha mucho eso. O soy de tal exacto. manera y nadie me va a hacer cambiar de esa manera porque no me van a sacar de ahí. Entonces al final, este es el tema, es como, hay un tema con el yo soy, como con como querer identificarse o Identificación. definirse de algo. Es que es como los niños, po. Cuando somos chicos, no buscamos identificarnos, no están los niños jugando con las niñas, está todo mezclado, ¿cierto? Es todo uniforme, porque no hay juicio, ¿viste? Si el juicio es el punto de observación. Todo igual, ya. Pero después, entrando entre los 6 hasta los 12 años, buscamos identificarnos y fortalecer nuestra individualidad. Entonces el ser humano cuando se queda mucho rato pegado en ese rol de la individualidad, el identificarse con ese rol de padre o profesional o persona, país, etcétera, eh, cuando nos quedamos en eso, pegados en la identificación, claramente no vamos a querer disolvernos, cada vez, claramente no vamos a querer que ser conscientes de que qué rol ocupo realmente en esta estructura llamada universo. Soy solo como un pequeño ángulo que está uniendo dos células más, pero me creo como que fue, como si fuese la única existencia. Eh, Y yo creo que tiene que ver mucho con eso, como el ser humano cuando empieza a madurar a nivel espiritual y entiende que lo que le hace al medio ambiente se lo hace a sí mismo, eh, va a poder tomar decisiones conscientes, coherentes, amorosas. y en unicidad al final. Y ahí Exacto. volvemos al gran tema que estamos justamente abordando el día de hoy. Antes de continuar, pues, yo voy a aprovechar de tomar un poquito de té, pero mientras hago eso, les quiero recordar a todas las personas que llegaron un poquito más tarde de dejar sus comentarios y sus preguntas para el final del live, para que con Eli ahí podamos, o sea, que especialmente Eli pueda responder sus dudas ahí abajito en la burbujita con la pregunta y nosotros al final vamos a estar viendo ahí las preguntas y las vamos a estar abordando. Mm, Y volviendo al tema justamente, que ya volvemos al tema de la unicidad, eh, ¿cómo? Porque ya estuvimos como o menos diciendo que estamos hablando de una conciencia, ¿cierto? mm. ¿Cómo esta conciencia puede impactar, sanar o en qué aspectos impacta en la vida de las personas desde el punto quizás desde el negativo al positivo? O sea, ¿qué cosas como podemos para poder hacernos la película de la influencia que nos puede generar, o más que la Mm, influencia, esta expansión de conciencia en nuestra vida? claro. A mí me gusta siempre, creo que en el live anterior también di este ejemplo, el de los micelios, de los Mm, hongos en un bosque. Eh, sí, precioso. Ujú. porque nosotros como seres humanos, ya nosotros como seres humanos nos veremos beneficiados por la sombra de un árbol, por los frutos que produce un árbol, por la humedad que genera en el ambiente un árbol, ¿cierto? Y a la vez en este bosque está el micelio, que se podría decir que es como la red neuronal de hongos, como desde el mundo fungi, de las esporas, que interconecta a todo el bosque. Entonces, si un árbol a 400 metros más allá no le está llegando agua, el micelio está encargado de informar eso para que todos los arbolitos estén en conocimiento y de alguna manera busquen que ese árbol no retenga más agua
y ellos suprimir su consumo de agua para que ese se hidrate, porque ese que está en sequía. Y es el micelio el que se encarga de conectar toda esta información, ¿cierto? La comunicación de esta malla neurológica del bosque, podríamos decir. Asimismo, los seres humanos estamos conectados con nuestros campos energéticos, todos. Somos, ya, no, esto de que el ser humano es energía ya no se puede dudar. Ya estamos en el siglo, ¿cierto? Estamos en el 2022, ya está súper comprobado, sabemos que todos los cuerpos son un centro electromagnético de energía. Entonces emitimos y recibimos ondas, ¿cierto? Estamos constantemente en el mismo movimiento de expansión y contracción. Expansión, contracción, emito energía, recibo energía. Ya. Si yo estoy mañosa y llego al trabajo y veo a mi compañera y yo estoy mañosa, mi campo energético está mañoso. Entonces tú nos encontramos en la mañana, tú habías tomado desayuno súper rico en tu casa, venías súper feliz porque tu día había empezado maravilloso y yo me había levantado con Viendo la pata flores, izquierda, ¿cierto? Y nos encontramos en la consulta y yo lo primero que te respondí, no, hola Eli, ¿cómo estás? Y yo me dijiste, hola Maca, bien, ¿y tú? Yo digo, no, puta la weá, estoy súper enojada porque salí temprano, pero me atrasé, me chocaron, ¿verdad? Y ni siquiera elijo saber si tú quieres recibir este bombardeo energético. Y llego y lo lanzo. Y la pobre maga, hoy, y después se empieza a sentir incómoda, después se pone mañosa, y quedamos las dos mañosas. Después tú te vas a almorzar con tu hermano llega feliz, maga, ¿cómo estás? Y tú, no me preguntís nada, Pepe, estoy súper enojada. Y el Pepe dice, chuta, pero ¿y por qué? ¿Por qué estás ahí enojado ahora si yo no te he dicho nada? Y queda para adentro y se empieza a cuestionar, a preguntar y queda bajoneado. Dos personas que no tenían ninguna protagonismo en este mala onda mío terminan siendo impactadas por mi reacción solo porque compartimos, nos conectamos. Y eso es hay una así. red en el fondo, hay una red que nos une. Es que ahí Exacto. está el tema que si no estuviésemos unidos, no generaría ese como especie de contagio. Y aquí de hecho me gustaría hablar de dos cosas que de hecho lo anoté porque no me quería, quiero sí o sí hablarlo, como para que lo conversemos. Que justamente también lo que tú estás diciendo, que también o sea, si tú te das cuenta, o sea, si uno se da cuenta, uno ya está en unicidad, solamente que como tú dices, no somos conscientes, como que estuviésemos Mm, como con el velo. mm. ¿Cómo se puede ver también en eso? Por ejemplo, cosas muy así, por ejemplo, hoy quiero a llamar a tal, no sé, una amiga y te llama por teléfono. Oye, me acordé de ti, yo también. Y a distancia. Sueños en que soñé con tal persona y al día siguiente algo pasó con la persona. En que, no sé, como tú dices, como esto de que el estado emocional también irradia y contagia a otras personas y así va, ta, 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 ta. Y es como hasta que alguien quizás haga el freno y diga, oh, no sé qué, o no sé, puede seguir hasta mucho más. Entonces, al final, si uno lo ve, es también incluso en todas las cosas que nosotros creamos está la unicidad. O sea, por Exacto, ejemplo, en las tendencias es porque hay una conciencia también en eso. Por eso está la tendencia. Todos están en la misma onda. exacto, ¿Por qué? Todos están en la misma onda. Porque hay algo ahí que se está generando. Entonces, en el exacto, fondo, estamos súper unidos. Estamos súper unidos, pero no cachamos nomás. Y lo otro exacto. que me gustaría como rescatar esto de los micelios, que lo encontré genial. Ese ejemplo me encanta. Yo creo que de verdad ese ejemplo ahora voy a ver el audio, lo voy a transcribir, lo voy a poner ahí como para guardarlo y verlo siempre, que me lo encuentro muy bueno tu ejemplo, del árbol, porque ahí se conecta justamente con el sentimiento del servicio, que si bien es mucho más como, o sea, uno puede Mm, hablar de esto y puede ser complicado, pero si uno se pone desde el lado del servicio, de que, por ejemplo, con este mismo ejemplo que diste tú, de que, por ejemplo, la Eli estaba como ofuscada o estaba como con rabia, etcétera, y se transmitió a otra persona,
si uno está en el servicio, pero desde el servicio, yo lo siento así, como quizás como desde el servicio de, ok, escucho, acepto, tranquilo y todo el tema, pero no lo transmuto. O sea, es como el servicio de transmutación para no seguir expandiéndolo, para el bienestar de todos los demás que vengan. Como una cosa así. En el fondo, también ahí está el tema, la palabra servicio, que yo siento que es súper importante, y que yo lo vi mucho en tu ejemplo de los micelios, eh, el servicio está súper contaminado en cuanto a conceptual, porque se asocia a muchas cosas que justamente alejan totalmente a la esencia real del servicio. Mm. Y que podemos como quizá hablar un poquito más de eso, porque creo que justamente el servicio se conecta mucho con la unicidad también, como de esta Sí, conciencia, de empezar a trabajar viéndonos como todos unos, para un mayor bien para todos, no para solamente para mí, o para mí solamente dos personas que quiero, no, o más, ¿cachai? Sino para todos un beneficio independientemente también de la especie. claro, porque yo siento que el servicio es el que nosotros nos sirvamos la vida a través de nuestra experiencia humana, es lo que permite que la vida sea vida. Entonces, el servicio es como el inicio de la vida. Entonces, para mí se podría definir como el servicio es la existencia consciente de quién soy. Porque si yo soy consciente de que soy un ser de amor, voy a estar consciente de, de, de cómo obrar en amor. Entonces, voy a estar siendo yo, en mi esencia. Y eso va a generar una frecuencia de impacto, porque voy a estar alineada a mi propósito. Entonces, no sé, como las iniciaciones de Goku, en Ah, ya. que llego a otro nivel porque me expando tanto, porque estoy siendo consciente de quién soy, que entro en el flujo constante de darle a la vida a través de mi existencia y con mis características únicas que es de ser Eli, pero no Eli la individualidad, sino el fractal de Eli que conforma todo este universo Exacto. y que tiene un propósito y que todos esos propósitos unidos hacen un gran propósito. Mm. Totalmente. Y de hecho, el servicio también nos conecta justamente con la otra palabra, que es la cooperación o Mm, colaboración, pero de un lado no forzoso, no mm, como trabajoso, ni nada de esas cosas que contaminan un poco la esencia natural, que en exacto, el fondo es como, la colaboración es básicamente hacer las cosas o sea, yo lo veo como hacer las cosas para un bien en común. Pero exacto. muchas veces ¿qué pasa? Que lo común no se suele perseguir lo común, se suele perseguir el Mm, bienestar. ¿Qué saco yo de esto? individual, claro. Yo voy a hacer esto, pero oye, si es que la persona de al lado no hizo lo mismo esfuerzo que yo, así que yo me merezco quizás la doble ración. Y ahí empieza el tema de que se va cortando el tema de la colaboración o de la unicidad, ¿o no? Claro, pero porque ahí la existencia de esa persona está dada desde la importancia de cuánto hace. Porque si no, le daría lo mismo. Ya, no importa si total yo lo hice con todo el amor del mundo. Sí, es Como, verdad. como que el servicio no busca el servicio no busca compensarte o premiarte. El solo hecho de darlo es lo que recibes. Es como que Exacto. no sientes vacío, porque lo que tú estás entregando y lo que estás recibiendo, entonces es como, wow, esa expansión. Claro, es como al final un reflejo, es como todo lo que tú das se te refleja. Y da lo Exacto. mismo, o sea, y ahí está el tema también. Yo creo que también aquí podemos conectar la palabra con la atemporalidad, que Mm, yo creo que igual es importante como, porque quizás muchas veces como
si yo hice esto, esta misma persona en este mismo casi que tiempo casi me lo tiene que devolver o algo así. O se me debería devolver también como una retribución, ¿cachai? Pero al final eso funciona de forma temporal. O sea, también Claro, hay es que que hay, soltar todo eso. claro, porque eso también es control, porque si tú finalmente decides soltar, por ejemplo, una relación, no sueltas la relación para que después de 3 años vuelva y me ame y ahora sí que estemos bien. Lo sueltas porque en ese momento te hace sentido el soltarlo. Ok, esta relación no me está contribuyendo, la termino. Y permito que lo que sea, sea, y lo permito, lo acepto, me rindo al control, a esa desesperación por tener todo bajo mi cuidado, tutela y manejo. Lo Mm, suelto. Lo que venga después, maravilloso, pero tiene que ver mucho con también el aceptar, sí. entrar Eh, en la rendición, no como rendirse, ya me dejo vencer por esta experiencia dolorosa, no, me rindo a decir, ay, es posible que yo en mi mente humana hayan cosas que no logre comprender, ok, lo suelto, y que el aprendizaje venga y lo acepto, guau. sí. Y yo creo que también ahí yo creo que hay un tema, hay un proceso, que yo creo que para llegar un poco, ahí hay un proceso también de mucha sanación, Mm, como sanación y reajuste justamente con el tema de mm, la mente, porque también hay muchas cosas que la gente, y lo digo por experiencia también, yo tuve mm, muchas cosas, y yo estoy segura que tengo todavía, muchas cosas que sanar, porque mm. cuando uno se da cuenta que hay algo, una herida ahí, que te impide quizás como dar el siguiente paso de una manera fluida y amorosa, te puedes dar cuenta que es justamente algo que tú tienes que sanar y una vez que lo sanas y lo sueltas, te das cuenta que eso ya ni siquiera lleva tu atención de la misma manera, más bien es como que simplemente ahora tu atención es como que cambió de perspectiva automáticamente y se fijó en otra cosa y entró otra cosa a tu vida. Sí, pues es como cuando dicen lo que resiste, persiste. Si yo me resisto a no me, porque el resistirme a algo o el empatizar a algo, nuevamente me hacen estar en una polaridad. Considero que esto que estoy viviendo es lo que es bueno y esto es malo, entonces me resto de la experiencia y el aprendizaje que hay ahí. En cambio, si suelto el juicio, ok, lo que viene es lo que viene, y no concluyo nada, lo que tenga que aprender de esa experiencia se va a recoger, pero siendo consciente que yo no manejo el aprendizaje. O sea, lo manejo en la medida en que soy consciente de las elecciones que hago. Claro. Mientras no soy consciente de eso, ellas me manejan a mí. Mm. Y Exacto. por eso está el victimismo, porque no soy responsable. No quiero Mm. hacerme responsable. Claro, o normalizar cosas que son súper como destructivas para uno y para otros Exacto, también. exacto. Por eso es muy importante que eso también le puse énfasis la vez anterior, el autoconocimiento, el autoconocimiento. El autoconocimiento es todo, es todo. Incluso yo ahora estoy como en la etapa en que digo, quizás no es tanto lo que tenemos que sanar, sino es mucho lo que tenemos que mirar. Mm. Porque si me quedo con la concepción de que tengo mucho que sanar, inconscientemente me hago incorrecta. Claro, o que no Y estoy si me lista hago, nunca. exacto, y si me hago incorrecta siempre, siempre voy a tener que estar esperando que algo me haga correcta, que algo me valide, que algo me haga sentir preparada. Y nuevamente voy a dejar de tomar acción en lo que tengo que hacer porque estoy enferma aún, no estoy preparada, tengo que sanar. Claro. Entonces quizás hasta eso, tú decías que es importante el poder de la creación que tienen las palabras, también quizás no es tanto que sanar y mucho que observar. Si al final Mm.
un sufrimiento es un dolor que se quiso ignorar. Entonces, como no se le da el espacio para ser vivido, empieza a ser pataleta y empieza a crecer, a crecer, a crecer hasta que le den espacio. Sí, El volcán erupta, ¿cierto? Erupciona y listo, baja la presión y todo cambia. exacto, totalmente. En el fondo es como evadir normalizando cosas, como manteniendo cosas que no nos hacen bien, como es como que al final, como tú dices, es mucho más el tema de observarnos, observar también, también lo que está pasando y lo que hemos generado también. Porque también Exacto, ahí volvemos a esto de la responsabilidad también de lo que nosotros estamos generando en otras personas. También exacto, eso, y al final todo se conecta con esto de vivir más consciente, hacer sí, ese al trabajo final, de consciente. sí, al final todo se resume a eso, como estar en el presente. Porque también pasa que cuando nos volvemos muy conscientes, nos analizamos constantemente, nos volvemos también muy criticones. Mm, Y Y no necesitamos eso, no necesitamos. No necesitamos ser duros con nosotros mismos, ni criticarnos, ni acusarnos por cosas que no han sido las mejores decisiones. Están ahí para mostrarnos nuestras elecciones. Elegí una relación tóxica, ok. ¿Tengo la posibilidad de volver a elegir? Ok. ¿Termino? Sí, hice mi elección. ¿Me culpo por eso porque me demoré 5 o 7 años? No, no tiene sentido. Estoy no, preparada cuando estoy lista y ahí es cuando viene, y ahí es cuando uno logra tomar esa exacto. acción. Claro, en el fondo cada uno tiene su tiempo y su proceso. Y hay Exacto, que también honrarlo. Si, el hacer ese camino es súper importante y si uno ya lo está haciendo de forma consciente, es algo que hay que bendecir, honrar. O sea, es algo que es como, te está dando muchas enseñanzas para la siguiente vez que pase o para el siguiente, para el siguiente desafío. exacto, exacto. De hecho, es como en un post que hice hace unos meses, hablaba sobre el beneficio o la contribución del error, de que al Mm, final los grandes descubrimientos e inventos en la vida tienen que ver gracias a un error. Entonces, si la evolución del ser está dada por los errores, entonces miremos los errores con amor, total, sin exacto. juicio, como Porque experiencia. Porque son solo experiencias, como tú dices, y sin juicio, porque al final, o sea, de hecho, me hiciste recordar una cosa que yo antes me limitaba un montón de cocinar, porque yo decía, bueno, soy mala, estoy diciendo que era batalla, es algo malo, ay, no, de verdad es malo, no sé, qué sé yo, y o sea, soy mala, no tengo talento, y no sé qué, como que me Mm, autocastigaba no ser buena en eso. Y por eso es que no me atrevía a explorar, a mm, simplemente probar, a usar, a simplemente, no sé, a lanzarme a hacerlo. Y después me di cuenta que en realidad la forma de aprender es justamente haciéndolo, aunque no importa, pero sin como los juicios, es como mm, simplemente con la intención de jugar, como tú dices, dijiste antes, solo jugando, jugando, explorando con liviandad, como con disfrute, y ahí yo me di cuenta que no soy tan mala, he hecho algunas cosas buenas, y no importa, porque también es igual, a ver, si nosotros quisiésemos ser expertos en todo lo que existe, te digo al tiro que creo que ni en una vida voy a poder hacer. Y aparte que es imposible, nadie es experto de primera, nadie, o sea, Exacto, po. De hecho, y eso lo da la se experiencia. crea. Exacto, la experiencia. Por eso es importante no hacernos incorrectos. Y de verdad, Mm, cuando empecemos a hacernos incorrectos y empecemos con el drama, y ahí, pobre de mí, ríanse, agárrense para el chuleteo y búrlense de lo dramáticas y dramáticos que son.
de lo dramático que están eligiendo vivir la vida, que si de verdad es necesario, porque a mí me pasa, eh, ya, no sé, ponte tú, me pasa algo en la mañana y yo te voy a escribir. Me pasa una situación que no es tan terrible, de hecho no es terrible, pero en el momento en que la vivo es terrible. ¡Ay, te voy a escribir! Y te estoy escribiendo WhatsApp y lo leo y digo, a ver, tiene sentido que yo vaya y le cuente de esta situación tan terrible que me pasó en el ascensor, en que en el fondo no me pasó nada de riesgo, ni nada tan terrible. ¿Tiene sentido que le escriba este drama? No, me río. ¡Ay, que soy ridícula! Y lo borro. Porque estaba Claro, entrando ahí en la en dinámica. claro, claro. Y de hecho, también quizá uno podría perfectamente escribir, pero para uno mismo, lo que pasó, después leerlo, o sea, dejar que pase un rato, Sí. no sé, sé que después leerlo y te das a dar cuenta de lo, o sea, la gran teleserie que hay ahí. De hecho, creo que es un muy buen ejercicio que estáis diciendo, porque si lo escribimos y después lo volvemos a leer, nos va a dar más gracia, porque estábamos apuntando a una situación catastrófica y en el fondo no era nada. Exacto. Y Nada. eso, Y a veces tú decís, ¿qué fue lo que te sacó de eso? O sea, ¿eh? y después sí, no, no puedo creerlo, en serio. O sea, esto me Sí, sacó. sí. Por eso es bueno reírse, por eso es bueno esto como de hacerlo con humor, porque el ser humano que lleva 2 siglos en esta experiencia, ¿cierto? Eh, o sea, lleva 2000 años en esta existencia, creyendo, sufriendo que todo lo que pasa por su mente es real, cuando en el fondo el 99% de las cosas que nos imaginamos no son reales. No, Creo que lo que es real nunca lo imaginamos, de hecho. exacto, sí, totalmente. De hecho, ¿sabes qué No. me hiciste acordar? Una cosa muy simple, muy sencilla, pero yo creo que con esto yo creo que todos nos vamos a reír mucho. ¿Quién no le ha pasado que de repente uno va caminando en la calle o no, ni siquiera, o sea, está ahí esperando el metro, o en el mismo metro en realidad, ahí dentro del vagón, y miráis para el frente y hay una persona mirándote así como una cara así súper seria, no sé qué, y tú, uy, ¿qué le pasa? Está feo. ¿Qué tengo? No sé qué, y te empezáis, no sé, a urgir, etcétera, y después te va diciendo, una persona me miró súper feo, o después miráis para el lado, hay otra persona que me está mirando súper feo, ¿por qué? No sé. Y después tú te das cuenta que lo más probable es que esa persona esté pegada porque no tiene otro lugar donde mirar. Está simplemente pegada mirando y no pensando nada en ti. O sea, y tú pasándote la media El película, peor ¿cachai? rollo. Claro, Me está mirando los bigotes que no me depilé. claro, así como, oh, no sé, que no tengo cara de foto, no sé, y te vas todo el día así como quizás me pasé al baño incluso, así como arreglándote, pensando que era algo contigo, y no sé qué. Y nunca Y no, fue. y si se me llega a aparecer alguien que conocías, hasta incluso te pasaría el rollo de que, esta persona, no sé qué, tiene trastorno, Claro, no sé qué, situación. claro. La tremenda película en un par de minutos. Exacto. No, sí Y era somos muy solamente que la persona estaba pegada ahí y paveando. no tenía otro lugar donde mirar. No, sí somos muy creativos los seres humanos. A mí me da risa, de verdad, me da risa. Y por eso me gusta reírme mucho como de estas cosas, del drama. Ah, Yo debo decir que con mis pacientes soy un poco eh, insistentes con eso, como de que sean conscientes del rey y la reina, del drama que llevan dentro, que se lo digan, que se agarren para el deseo para que se aliviane y que entiendan que a todos nos pasa y que es la mejor manera, así como ya me estoy inventando una película, no era necesario, ya, que podemos seguir creando, que es lo exacto. siguiente. Y de hecho, yo creo que ahí se puede hablar de un tema súper central, la importancia de justamente de la risa, Mm. de reírnos, porque es una energía súper transmutadora al final.
es como que Sí, cambia totalmente el estado. Es como si te dijeran, ya, pasaste de de lo negativo a positivo. Es como súper potente. Entonces, el poder reírnos de nosotros, reírnos de también de cosas sencillas que pasan a nuestro alrededor, pero sin el juzgar, sin prejuicios, sin tratar de no sé qué, sino desde la parte neutral, mm, es como, o sea, vibrante, como que cambia totalmente sí, el estado, así. sí, por eso hay que burlarse de uno. No, Sí. no tratarse mal, burlarse con harto humor y mirarnos desde afuera, como, Mm, como para no verlo con tanta seriedad y con tanta objetividad y como con tan impregnado de esa visión particular, porque después dejamos de hacer muchas cosas. A mí me pasa que antes era como, yo soy bien conocida por ser muy honesta, como muy directa para decir las cosas. Entonces siempre me compraba ese discurso de que yo iba siempre a decir todo lo que yo pensaba porque era honestidad. Y ahora me doy cuenta que si lo que voy a decir no aporta a nadie, mm, no tiene sentido. ¿Para claro. qué? Entonces O después quizás ya te va a hasta llevar dejo de hablar. a una, claro, o a veces quizás te va a llevar a una situación tensa, que al final es como que vaya a estar con el día así como densa, como con rabia y no sé qué. Y al final es algo que quizás generaste tú, ¿cachai? O sea, es como, o sea, hacer esa pausa, igual. Como, Sí, ¿es necesario realmente? O sea, ¿qué va a pasar si hago esto? Si uno hiciera eso, pucha, yo creo que uno sortearía muchas olas que pasan en nuestra vida. sí, 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 viste, sí, siempre tiene que ver con que nos identificamos mucho. Mm. Sí, y lo sentimos muy como fijo. Como, Sí, como, claro, es que estamos viviendo, estamos experimentando ese dolor de separación porque todavía no comprendemos que no estamos separados. Cuando realmente nos conversamos que no estamos separados, ahí va a dejar o sea, de muchas cosas doler. van a dejar de hecho, yo creo que de existir. O sea, el hecho de, por ejemplo, de dañar a otro, Mm. y si tú te das cuenta que haciendo eso te estás dañando a ti, porque así funciona un poco la cuestión, es como dejaría de hacerlo porque ya sabríais que es doloroso. Es Exacto. como que realmente, y bueno, regresando al tema de la unicidad, me gustaría quizás, o sea, preguntarte si nos puedes contar quizás cómo tú llegaste, o sea, cómo para ti llegó esta conciencia y cómo ha impactado en tu vida. No sé si nos puedes compartir algunos Sí, aprendizajes, procesos. sí. Llegó en el año 2019. Entré a estudiar un diplomado eh, de coach, mención propósito de vida. Y ahí conocí a la Andrea Burón, que es mi profe y mi amiga. Y dentro como de los libros y autores que había que estudiar durante el diplomado, estaba Muji, eh, Sergi Torres, y habían otros autores que son conocidos por esa línea, pero estos fueron los que a mí me hicieron como en la cabeza. Me Claro, acuerdo sí, sí. que estaba en el primer mes de clase y la Andrea nos muestra un video de Muji. Muji es un orador inglés que hace satsang, hace retiros en distintos puntos del mundo para hablar precisamente de la conciencia de no dualidad. Y él tenía un video que se llama, que de hecho lo recomiendo a mis pacientes siempre, que se llama Muji, lo voy a escribir acá en la pantalla. Se pone, El autor, Muji, y yo lo voy a escribir aquí también. ahí está. Era como el Buda sonriente, ya más o menos como la traducción. Entonces está Muji en un retiro y gente que le hace preguntas. Entonces un chico
le hace una pregunta muy existencial y cuando Muji lo hace ir a ser consciente de la conciencia, de totalidad, el niño empieza como bueno, se ríe mucho, se ríe como del absurdo de la pregunta, porque cuando él logra estar en ese presente, en el momento en que Muji le responde, él es consciente de la respuesta y, y es consciente de la totalidad y se empieza a reír. Y se ríe, y se ríe, y se ríe, y se ríe. Y después como que hasta se olvida por qué se estaba riendo, cuál fue la pregunta. Eh, entonces, ese video a mí me hizo darme cuenta que el elegir no es algo que tenga que ser un proceso largo, un proceso de sufrimiento, que después de que tanto que meditaste, te iluminaste, no. La elección, la transformación es inmediata. Él decide, él se rinde ante la sabiduría de Muji, que le está respondiendo de una manera muy sencilla, y en el momento en que se abre, se rinde a esta conciencia y acepta, se da cuenta, es consciente de su conciencia y se empieza a reír. Porque obviamente es como lo que decías tú, todo desaparece, porque todas nuestras concepciones falsas desaparecen. Entonces Muji con ese video y Sergi Torre fueron como los autores que me hicieron entender que en verdad estamos interconectados en todo, pero en todas las dimensiones. Porque de chica me acuerdo que tenía como 7 años y estaba acostada en la cama jugando a respirar. Me gustaba controlar la respiración. Y de repente me puse a pensar en las células que conformaban mi cuerpo. Las células, los átomos de los distintos minerales, cómo me formaban mi cuerpo. Y luego que hacía como ese recorrido del micro al macro que llegaba a mi cuerpo, me veía como yo era parte de esta ciudad, del país, del planeta, del universo, y ahí me di cuenta que éramos todo. Yo era todo, porque tenía ese elemento mineral que estaba en mi átomo, que estaba en mi célula, que estaba en mi músculo, que estaba en mi cuerpo, que está en este espacio. Entonces, siempre me di cuenta de que estábamos unidos, pero cuando te logras comprender que además de estar unidos, estamos interconectados y que pensamos en conjunto y hablamos en conjunto y crecemos en conjunto, es que no te quedan dudas, porque es lo que decís tú, empiezan a suceder cosas mágicas, porque entras en una frecuencia de sincronía y todo se empieza a presentar de esa manera, entonces te das cuenta, ah, no, pues esto no es porque sí, esto no es porque, vino el hada mágica y dijo, ya, vamos a hacer que las cosas salgan así de bonitas para la Eli. No, me tenía que Claro. dar cuenta de que yo estaba creando eso y como me hice responsable y dije, ok, voy a crear de esta manera, voy a hacer estas elecciones, voy a utilizar estas palabras, voy a entrar en coherencia con mi cuerpo, ¡pum! Empieza a suceder todo y el universo te dice, ok, al fin lo entendiste, esto era. Eh, sí, sí, ¿no? Y lo mejor que yo creo es que el universo te sigue trayendo eso. O sea, como que lo sientes como cada vez mucho más y más y más y más. Y este sentimiento se potencia a un nivel en donde ya no hay duda. Ya no, no Exacto. cabe la duda. Y es una cosa impresionante. Y llevar esa conciencia, yo creo que de verdad que es como súper potente y es como un gran, gran beneficio. Qué linda tu historia. De verdad creo que me hiciste, Mm. creo que hay una película también de uno de los autores que mencionaste, ¿cierto? Del niño Buda que está como hablando como su maestro y que le están repitiendo enseñanza. Ah, sí, pero esa película no tiene relación con el video, pero esa película que tú diste es la de 7 años en el Tíbet, Ah, en ya. Es donde, que en donde está Brad Pitt hablando con un Buda que era un niño, con un monje que lo habían elegido recién y era un niño y que en la película termina siendo el Dalai Lama actualmente. Ah, perfecto. Y él Ya, da ya, ya. consejos así como muy
muy del cotidiano. Eh, Y de hecho, es que ¿sabes qué? ¿Por qué me quiero rescatar esa parte? ¿Mm? Como, pero de lo que tú contaste, es porque ahí en ese momento cuando lo mencionaste de que él se reía porque entendía, como que ¿Mm? entendió la clave de alguna manera, lo aceptó, lo integró y ¡pum! Se rió. Y después se olvidó. Creo que ahí se conecta mucho, volvemos al tema del poder de la risa. O sea, cuando uno piensa, ¿qué nos solemos recordar más? ¿De las cosas buenas o de las cosas malas? ¿Y por qué de Mal. las cosas buenas a veces se nos olvidan tanto? Porque las soltamos, po. Y las soltamos Literalmente. porque nos reímos tanto o lo disfrutamos tanto que es como que lo eleváramos y es como, ya, qué genial, adiós, y como que fácilmente lo soltamos. Y lo otro, Exacto. como que lo retenemos, lo retenemos, lo retenemos. Entonces, ahora me queda mucho más claro a mí, no sé si la audiencia, pero a mí me queda mucho más claro de cuando tú hablas con tus pacientes y la importancia de que de alguna manera empecemos a reírnos, porque la risa justamente nos ayuda a olvidar más, po. O sea, en el fondo más que olvidar es soltarlo, es liberarlo, Exacto. que sea fluido, es muy Exacto. bonito. Y nos conecta con esa capacidad que tiene el ser humano de la vida de ser gozosa, de que no tiene por qué estar constantemente teñida de dolor. La vida puede ser gozosa. Un parto con dolor puede ser orgásmico. Total. Entonces, el dolor no tiene que tampoco estar asociado Como como sufrimiento. satanizado, como si fuera malo el dolor. Tiene su existencia con un propósito determinado y es que también nos hace conscientes. Pero cuando después descubrimos que somos responsables de nuestra elección y cómo co-creamos, empezamos a decir, no, yo quiero crear desde la liviandad, la facilidad, la diversión, sin dolor. Exacto. ¿Sí? O aceptando el dolor como proceso para liberar y soltar. Porque Exacto. también pasa mucho de que nosotros, claro, no queremos sentirnos mal, po. Entonces como que no lo visitamos mucho, pero cuando uno lo visita y drenas, el dolor te ayuda a drenar. Justamente lo que no estamos siendo conscientes te ayuda Exacto. a drenar, y en algún punto, ¡puf! Lo liberaste. Pero yo creo que ahí también es como un consejo de que cuando uno está drenando, que la mente esté neutral, dándote Mm, cariño en ese proceso, amor, no que porque estáis llorando o que eres mm, sensible sí, o que ¿para qué lloras si ya pasó? No llenarnos, porque al final lo que exacto. No estamos drenando intelectualizar el lo estamos proceso. cobrando más. Exacto, exacto. Entonces yo creo que eso es súper, súper importante. Ah, mi amiga Katy. Sole, te mando muchos besos y muchos polvos de hadas. Tú sabes que tienes una dotación infinita de polvos de hadas para toda tu existencia. Oh, Es que ella es mi amiga de que somos chicas en el colegio, de muy chica. ¿en serio? ¡Wow! ¡Wow! ¿Y Sí. qué son los polvos de hada así como puro de curiosa nomás? Mira, de muy chica, yo era muy peluzona, era muy extravagante en el colegio. Y siempre creí en las hadas, siempre. Yo siempre he tenido rollos con los elementales y no tengo duda de que existen y de hecho he tenido un par de experiencias. Entonces, mi vida era bien juguetona ¿Ya? y cuando tenía amigas que estaban así como cabizbajas, con problemas, yo siempre le decía, mira, te voy a dar una porción de polvo de hadas para que pidas un deseo. Tú puedes pedir el deseo que tú quieras. El único requisito es que el deseo que tú vas a pedir tiene que ser beneficioso para ti y alguien más, porque si solo te beneficia a ti, no se va a cumplir. Entonces, todas las amigas sabían de estos polvitos de hada y la Sole, hubo un momento en que estaba ella pasando muy, muy, muy difícil, me pidió polvitos de hada. Entonces yo le dije, es la misma indicación, toma amiga, y en la tarde
me habla y me dice, amiga, de verdad tus polvitos de hada funcionan porque lo que pedí se cumplió y es para el bien mayor de todo. Entonces, Qué hermoso. tenemos esa experiencia que en el fondo sirve para reafirmar que la pulsión natural de la vida es de unidad, de colaboración, de que una está siempre al servicio de la otra, que la conciencia está al servicio de la vida, que Mayor. cuando algo, exacto, que cuando algo es un bien mayor para más de un ser, ese anhelo se va a concretar, porque va a ser Mm, un bien mayor para muchos seres, porque no estamos aislados, necesitamos que todo sea un constante influjo de amor, que lo toma y lo posea todo para que todo vaya expandiéndose. Entonces, por eso ahí seguro qué hermoso. la Sole puso lo de los polvitos de hada. Qué lindo, qué hermoso. Yo la verdad hace poco he tenido experiencia con elementales, de hecho en algún momento me gustaría hablarlo acá en México Bosque, así que nada, o sea, me encanta que haya tenido una experiencia con las hadas y que además también sean tan poderosas como con todas sus enseñanzas que entregan a uno. Es que los elementales son súper magníficos, todos los elementales de las piedras, de los árboles, de los animales, todos son seres. El ser humano por tener, yo creo que habla, por poder hablar, se cree superior, pero, pero nos falta comprender el rol de todos los seres de la naturaleza y entender por qué están acá. Entender ese Claro, rol, cuando lo entendamos vamos a hacernos mucho más humildes totalmente. Y nosotros tenemos un rol para todos los demás también. O también. sea, ellos con nosotros y nosotros con ellos. ¿Por qué? Porque está la unicidad con, independientemente de la especie Exactamente, y también de los seres, creo yo. exactamente, exactamente. No podemos, no somos seres que vivimos en manada. No podemos Mm. sobrevivir aislados. Por eso el coronavirus fue tan potente, porque teníamos que valorar esa capacidad de agrupación, de cooperación que tenemos para con los demás Y el viaje hacia dentro. autoconocernos. A Sí, mí eso está todo. me cambió la vida totalmente. Estoy muy feliz de eso. Absolutamente. Sí, yo de verdad siento que era necesario. Yo no, no sé dónde hubiese, no sé por dónde hubiésemos avanzado. Yo creo que como yo iba para depresión. Así que yo creo que a mí, de hecho, para mí fue el viaje hacia acá, hacia adentro, fue salvavidas, pero y en el momento preciso, perfecto Mm, y al clavo. Todo como si listo hubiese ahí. sido planeado. Exacto. Todo Oye, ahí. queridísima amiga, por virtud del tiempo, porque no sé en qué Mm. momento se corta esto y como que Instagram dice, hasta aquí nomás llegamos y sin respeto, sin nada, y creo que es una falta de respeto. Pero eh, no sé si hay algo que quieres como comentar, quizás invitar a la audiencia aprovechando este espacio y después podemos ir a abordar las preguntas, que ahí tenemos unas preguntitas también. Sí. Eh, ¿Qué les puedo decir? Busquen momentos de comunicación interna con ustedes en cada momento que puedan. No se hagan incorrectos, reconozcan sus talentos. El oro propio que cada uno tiene es el que está llamado a compartir y mostrar. No se hagan incorrectos, no emitan juicios ni a ustedes ni a los demás. Eh, Sean conscientes de sus elecciones, agradezcan, miren la vida como un niño y recuerden que nuestra percepción está teñida por nuestra individualidad y nuestra identificación, que son solo puntos de vista, no son dogmas.
Entonces, permitámonos conocer los puntos de vista de los demás. Entremos en la permisión, aceptemos lo que la vida nos presenta, honremos la incomodidad porque la incomodidad nos permite ser conscientes y cuando somos conscientes podemos elegir nuevamente. Y búrlense mucho de ustedes mismos, ríanse de ustedes mismos para que todo lo que haya que soltar sea más fácil de soltar. Creo que el humor es la mejor herramienta. Sí, total. Además que habla de una mente sana. Te puedes reír de ti mismo, puedes ser Sí, capaz de ¿no? soltar tu. Y de hecho, si uno lo piensa, cuando uno está muy, muy feliz, mueve hasta el cuerpo. Porque entra todo, es como una limpieza, un choque de ¡boom! Como que Sí, irradiación para todo el cuerpo, de sí, amor, de cariño, de alegría, de todo. sí. Choque de Habían energía. habían unas preguntas que hicieron que decía que qué pensaba yo de la desconexión de las generaciones actuales con respecto al amor de pareja y relaciones. Y esta pregunta la puedo responder solo como que ese es un punto de vista que tiene esta persona, que para esa persona ve la desconexión en las generaciones actuales. Eh, Porque a mí no, yo no percibo eso. Pero cuando la leí dije, ok, ¿por qué yo no percibo esto? Si yo no percibo esto es porque en algún grado todavía hay separación en mí. Porque por eso no, por eso él y yo no estamos de acuerdo en el mismo punto de vista. Claro. Entonces me invita a reflexionar en dónde más me estoy separando de esta totalidad. Porque lo que vemos afuera es básicamente lo que proyectamos. Entonces, yo solo puedo recibir ese punto de vista y, y tomarlo para ir a mirar en mi realidad, porque siento que es diferente, de hecho. Siento que las nuevas generaciones están más conectadas consigo mismos, como con lo que sienten, con lo que están pensando, con sus cuestionamientos, están más abiertos a explorar, a hablar, a cuestionarse. Mm, Entonces creo que quizás esta pregunta va más un poco orientada a si las nuevas generaciones entablan relaciones de pareja. Yo creo que por ahí va. Y eso tiene que ver con que nosotros creemos que las relaciones tienen que ser algo, pero, pero la posesividad no cuenta dentro de la libertad. Creo que el amor es una elección que tomas día a día. Amar a alguien es una elección, entonces tiene mucha libertad y ante eso hay que entender que la libertad también nos permite ser más agudos, estar menos resignados o dispuestos a tolerar lo que nuestras generaciones sí toleraban. Mm. Sí, Y la otra totalmente. pregunta, ¿mm? Pero antes de pasar a esa pregunta, igual ¿Mm? me gustaría decir que si pensamos un poco esto de las relaciones de pareja, las combinaciones son infinitas. Entonces, más que, yo creo que me quedó súper claro cuando lo mencionaste esto, no es que tengan que ser algo específico, no hay como la receta única de pareja, no existe eso, la verdad. Más bien, Exacto. la relación de pareja tiene que ser tal cual como tiene que ser y abrirse a eso, a que sea como tiene que ser, pero de una manera fluida y amorosa. Si no está siendo Exacto. así, ahí tienes que quizás plantear qué está pasando, pero
no es como que las parejas tengan que comportarse de tal manera, el hombre tiene que hacer esto, la mujer tiene que hacer esto, y tenemos que hacer esto, así que eso es pura presión, creo yo. No, Exacto, no está haciendo de que el amor sea libre y fluido, siendo que hay tantas combinaciones distintas, porque hay muchas combinaciones exacto, de conexión. exactamente. Qué bueno que le diste, que lo cerraste con eso de que, claro, somos seres humanos vivos, entonces las relaciones son vivas, entonces no pueden estar definidas. No, po. No un objeto en el fondo, que uno le pueda poner la apariencia como a gusto. Exacto, exacto. Seguramente esas personas que les cuesta generar relaciones es porque también te están siendo invitados a ver de qué manera las están construyendo, que Sí, por qué se generan dificultades. claro, sí. Y Porque no sé si te pasaba cuando chica, ya ponte tú, a uno le gustaba un niño y tú le contabas a la amiga para que la amiga de la amiga le contara a la amiga y esa amiga le contara al niño, cuando era tan fácil sí, que tú fueras y le dijeras al niño, me gustas. Y exacto, ahora ya estamos como en la etapa en que no, no me voy, no me la voy a hacer difícil, yo me la quiero hacer fácil. exacto. Se da y Salimos se da. del estereotipo de princesas, que tenemos que quedarnos ahí esperando que venga el príncipe, pero también salimos también del rol del príncipe, porque el Claro, hombre también se nos ha limitado mucho con cosas como que tiene que hacer esto, con todo no sé qué, y eso también no nos permite ser libremente. En exacto. ambas partes hay una especie de ahí como que no es como hacia solo las mujeres, sino al hombre y a la mujer. Se les como ¿Cachai? marcó cómo debían ser, Es que, no algo ¿cachai? así. Que lo que hace la definición, el que se defina cómo tiene que ser un pololo, el cómo se defina cómo se debe llevar un pololeo, cómo se define cuántos años lleváis pololeando si ya tenéis que casarte. La Mm. definición limita y si limita, ahoga y si ahoga no es honesto y si no es honesto no es real y si no es real que no es nada. No se Entonces, disfruta, po, no, no hay amor ahí. exacto, exacto, Se finge. estamos llamados a hacer lo que tenemos que ser el ser. Exacto. Dejar ser lo que tenga que ser sin definiciones. Exacto, Y vivir la experiencia nomás. exacto, sin expectativas, abriéndose, abriéndose. Universo, muéstrame qué más es posible. Universo, muéstrame qué más afortunado puedo ser. Universo, muéstrame cuántos milagros puedo recibir que no estaba viendo hoy. Exacto. Sí. Creo que igual fue una buena pregunta, creo yo, como que se puede hablar Sí, de hartas sí, súper buena. sí. Pasemos a la siguiente porque me asusta un poco que se corte Que nos porque no te cortemos. gustó este espacio, mucho. La siguiente decía, ¿qué piensa en que la gente de hoy en día no tiene empatía ni comunicación? Nuevamente, qué interesante punto de vista, que tengas este punto de vista a esa persona que la escribió, ¿Eh? porque yo no siento eso, yo no veo que la gente no tenga empatía ahora. Voy a hacer todo el ejercicio. Si lo estoy negando, es que algo que no quiero ver, ya, entonces como lo estoy negando, no quiero ver a los que no son empáticos. Bueno, eh, no puedo juzgar al que no es empático. Ese que no es empático requerirá vivir alguna experiencia hasta que descubra que en verdad la empatía es un gran regalo. Eh, Y con respecto a la comunicación, sí, ahí puedo considerar que el ser humano ya no dialoga, no habla, cree que la persona que tiene al lado puede adivinar todo lo que el otro quiere. Entonces Claro. se prestan para peleas, para asumir cosas que no se hablan. Y eso lo único que genera es malos entendidos y que las cosas que se creen no sean expansivas. Porque la Totalmente. comunicación es la base de la comprensión y de una relación. Sí.
y la primera comunicación que tenemos que tener obligatoriamente es con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Entonces, ¿viste? Ahí ya le estoy haciendo, estoy pesquisando la pregunta para mí, a la parte que yo lo Eh, estaba viendo. Que claro, pues, ¿viste? Tiene que ver con que hay que poner más atención a la comunicación con uno mismo. exacto. No, total. Oh. Y de hecho, si me pongo a la empatía, por una experiencia propia, yo me acuerdo una vez yo me fui a vivir con mi hermano. Ojalá mi hermano no esté viendo esto. No, mentira. Ya bueno, con una persona. Ya bueno, la cosa es que yo me pasaba de que yo sentía que él era poco empático conmigo porque no se ponía en mi lugar con las cosas que para mí eran importantes. Pero yo tampoco lo estaba haciendo con que para él esas cosas no eran importantes, pero eran importantes otras cosas, que yo no estaba entrando en esa. Mm, Entonces ahí yo me di cuenta de que tenía que hacer una vista hacia atrás y aquí rescato una palabra que la amo tuya, que la saqué de la resignificar. mm, Darme cuenta de que él es distinto a mí. mm, Para él, las cosas que él es súper empático, pero empático en otras cosas. No tiene mm. que ser igual al mismo molde que yo. Por lo Exacto. tanto, la empatía, creo que ahí se podría quedar un poco chica. Tendríamos que ver Mm, qué es para ti empático, pero para el otro quizás no es por ahí. Y no significa que no tengas la capacidad de ser empático. exacto. Buen punto Sí, la ese, observación. buen punto ese, ¿viste? Que como volvemos a hacer, como que volvemos a comprarnos el cuento, que lo que yo creo es la realidad, asumimos que todos creen que la verdad, que la empatía es de esta manera y no es así. No, no. Y ahí entramos con la diferencia de cultura, po. Por ejemplo, si Mm, uno habla como un británico, uno a veces, no sé si hay escuchado que a veces dicen, ay, quizás en ciertas culturas son súper fríos, no muestran mucho la parte como mm, corporal, del cariño y mm, todo, pero eso no significa que sea algo malo, po. Para ellos quizás nosotros exacto, somos muy hostigantes, ¿no? Quizás para nosotros claro, es como mucho. Entonces al claro, final hay un tema desde dónde quieres verlo tú, al final, dónde tú te exacto, pones a observar. exacto. Y solo entender que es un interesante punto de vista, nada más, no es la realidad. Exacto. ¿Sí? Es que es una Y que el herramienta que se eje, usa mucho en Access. Por ah, ejemplo, ya, supongamos que tú eres mi paciente y me estás hablando de los hombres infieles. Y yo veo que lo dices a cada rato. ¿Sí? Entonces, Maca, qué interesante punto de vista que tengas el punto de vista que te hace ver, creer, sostener, mantener la idea, la creencia fija, el punto de vista absoluto de que los hombres son infieles. Y todo lo que eso es, y todo lo que eso trajo, y todo lo que eso dejó abajo, lo podríamos destruir y descrear, y ahí lo descreamos para que eso que solo es un punto de vista no sea una definición total de tu realidad. Y elegimos cambiarla, ¿viste? ¡Pum! sí, No le hicimos significado. totalmente. Sí, en el fondo darse cuenta que no hay un eje fijo, no existe el eje fijo, no hay solo, o sea, tú escoges dónde quieres ponerte para observar. Y el eje es Exacto. como que, o sea, tú puedes irte para allá, para acá, para allá, para acá, y ver, de hecho, muchas veces te vas a dar cuenta, a mí me pasó que cuando empecé a salir de esa idea de tener el eje fijo de Mm, observación, me empecé a dar cuenta que lo que yo pensaba antes ya no me hacía sentido, mm, porque experimenté la otra mirada que antes no era capaz de verla nomás. Pero cuando ya la claro. conocí, me abría a eso, porque Es lo que conocí. eso, es que eso es lo importante. Cuando no estás en la definición, cuando estás en la permisión de las infinitas posibilidades, cualquier opción es válida. Y como cualquier opción es válida, cualquier cosa puede pasar y te puede sorprender y tu vida decide ser otra en el momento en que elegiste diferente. Es, sí, qué increíble. Y ahí en el fondo somos libres. La verdad es que somos libres. Exacto, exacto, exacto. Y algo con lo que quiero cerrar, que para mí es importante, porque en el mundo espiritual se da mucho eso,
como ese ego un poco altanero de cuando las personas cometen ciertos errores, uno, no, es que tiene que pasar muchas cosas, no es que déjalo, casi como creyendo que el otro es un pobrecito y que no puede o que no está entendiendo cómo hacerlo y yo sintiéndome superior. Sí, Y a veces esas experiencias simplemente nos pasan para mostrarnos la humildad con la que tenemos que abrazar la existencia. Porque yo no puedo creer que yo no cometo errores y apunto con mi mano al de frente. No puedo. Entonces, cuando soy consciente de eso, me vuelvo humilde,